Hola, ¿cómo están todos? Bueno, otra vez en otro episodio más en el programa de GEA, descubriendo, tratando de conocer de qué se tratan todas lo desconocido, ¿no? Y buscando archivos, investigadores, y en este caso, como siempre, nuestro amigo Juan Justa. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Un saludo desde acá, desde Bolivia. Bueno, eh, hoy nos va a tocar un tema muy particular, ¿no? Porque siempre cuando se habla de los contactados, hay ciertos detalles que nunca se tocan o nunca se especifican. Se habla de alguien, bueno, fue contactado, otra persona fue contactada, y aparecen imágenes, aparecen, digamos, videos, grabaciones, pero hay detalles en el medio que no nos cuentan o nos explican o qué es realmente ser un contactado, cuáles son las formas diversas de ser contactado y cómo se separan, ¿no? El ser contactado a, ¿cómo fue que lo dijiste? Vos dijiste es una palabra particular. Contactado, contactismo, ¿no? O lo que podría Contactismo. ser, bueno, no sé. Eh, bien, vamos a hablar justamente de lo que son las diferencias. Todos nosotros en cualquier época de nuestra vida, tal vez vayamos a tener o ya fuimos o ya tuvimos tal vez una experiencia demasiado particular y que de ahí ha marcado nuestra existencia. Y han habido cambios muy profundos que uno va experimentando. Han habido casos a nivel mundial, Edward Billy Mayer, ya hay otros más a nivel mundial que se hizo Edward Billy Mayer, que es uno de los más antiguos. Hasta el mismo Papa Juan XXIII también se afirma, no es que se dice, se afirma que ha tenido contacto extraterrestre ya en los años 1960 y tantos del siglo pasado. Entonces, todos nosotros en algún momento tal vez hayamos tenido alguna experiencia. Y es ahí donde nos vamos a dar cuenta que lo que hemos tenido, porque ahí me incluyo, luego te voy a explicar de qué se trata todo esto, todo ha comenzado desde mi experiencia personal ahí en el lejano año 1986, ya hace 30 y tantos años. Ya, muchacho, yo, adolescente, 14, entrando casi a los 15 años, es en 1986, porque en mayo cumplía 15 años. Sucede que, como te digo, muchacho común y corriente, siempre con el balón, la pelota y todo aquello. Me gustaba subir, yo vivía en la ciudad de La Paz en ese entonces, con mi familia, con mis papás, todo aquello, mi hermano y todo. Y aún caminando, digamos, desde mi casa, allá en La Paz, a unos 45 minutos, una hora caminando, debe ser unos 10 kilómetros, un poco más, que era ya unas montañas o cerros, como se llaman, allí en Calvario, donde en época de Semana Santa la gente va ahí, hay una cruz, etc. Pero no iba en esa época yo, me gustaba subir y trepar los cerros. Yo lo hacía con mi primo y todo aquello, pero un 24 de enero, justamente de ese año, mi primo no fue. Yo me fui porque quería, siempre llevaba binoculares para ver la ciudad, porque se ve de la altura, o sea, en el día mismo, ahí. Yo me fui tipo 2 de la tarde, me parece, yo solo, porque mi primo no fue. Yo empecé a subir normal, llegué ahí, me fui más atrás, porque había unas montañas más atrás, que todo camino, o sea, se podía acceder. Ya estuve viendo ahí porque se ven los nevados también al fondo de la ciudad y en eso ya era las 4:30 y más o menos calculando para volver a bajar, ya se oscurece ahí, entonces 5:30 iba a estar ya por mi casa. Entonces decidí, para acelerar el paso, ir para cortar el camino por otro lado, que no debería haber hecho. En ese tiempo, como te digo, no había nada de información o a nivel nacional Bolivia o a nivel general, me parece algunos que otros. Creo que había revistas mexicanas que ni llegaban, o sea, aquí material de eso no había, o sea, para ser sincero, no había nada. Yo no sabía nada de estas cosas, ni ovnis, ni nada, muchacho que le gustaba el balón, la pelota y todo el asunto. Decidí bajar. En eso me persiguieron unos perros, ¿ya?
y eran tres. Yo fui corriendo y llegué hasta un lugar donde era una curva, ya en el camino. Pensé que había todavía lugar para pisar, ya un lugar para pisar. Y sucede que en eso ya había sido pasto o grama, que, como le llaman, un trecho así de pura hierbas, pisé en falso y me caí. Era un barranco ya alto, porque era alto. Empecé a rodar y para mí es como que el tiempo hubiera pasado lentamente, muy lentamente. Ya, de ahí empecé a caer, ya, veía pasar piedras, latas y todo ahí a mi alrededor. Veía hacia abajo el precipicio, o sea, yo en mi mente estaba, voy a tratar de llegar parado y no desequilibrarme, lo que yo pensaba ahí. Y en ese interín de cosas, vi una silueta como una nube, o sea, delante mío. Entonces, yo, como no sabía nada de estas cosas, dije, bueno, no sé qué será, pero sentí como que algo o alguien, como cuando uno agarra un bebé, así, de brazos, ya, me sujetaba. Y entonces dije, bueno, no sé, y pasaba lento, lento el tiempo, ya, y caí hasta que llegué al suelo. Me levanté, no sentí dolor en ese tiempo que estaba rodando, no sentí ni dolor de brazo, cabeza, ni golpes, o sea, tal vez ni debería estar acá porque era un precipicio alto nomás. ¿Ya? Y entonces llegué al suelo y me levanté. Lo primero que hice ver es si estoy completo, o sea, si tengo las piernas, brazos, etcétera, o tengo una cortadura grave, o mi cabeza, o hay algo, nada, nada, no había nada. Me levanté, recién sentí los dolores ya porque de los golpes, todo aquello. Y entonces fui bajando porque ya había una cancha de fútbol más abajo y llegué hasta donde era la casa de mi tío. O sea, yo vivía una cuadra más abajo, pero era el trecho largo. Entonces llegué ahí y mi abuela había estado ahí en la casa de mi tío. Y lo extraño es que sentía sed como si hubiera ido a correr, todo aquello. O sea, y tomé agua de la, como ustedes llaman, la canilla, ya, de la Canilla. pila, como le llaman ya. Entonces tomé agua porque había en el patio eso y me di cuenta que tenía arena y tierra dentro de la boca. Empecé a escupir porque era... ¿ya? Y mi abuela me dice, ¿qué tienes? Estás como papel, o sea, seguramente estaba pálido. Ya no, no, nada, nada. Y como mi papá era un día sábado, mi mamá había ido al mercado, todo aquello, mi papá se quedó en casa, día sábado. Entonces me dice, vamos a la casa, me dice. Ya, bajamos, estábamos a una cuadra, mi papá me dice, ¿y qué pasó? ¿Esta es otra clase? No sé. Y yo le dije, sí, me caí del cerro. ¿Qué? Me dice, bueno, me llevaron una posta médica, porque en ese tiempo era así una posta. Me hicieron un chequeo, el médico, sí me había mordido el perro, ya me dieron unas pastillas para las contusiones y todo aquello. Estuve convaleciente durante casi, porque las clases acá en Bolivia empiezan a finales de febrero en ese tiempo, entonces casi había mucho tiempo. O sea, me caí el 24 de enero y casi unas 2, 3 semanas de convalecencia. Estaba en cama tirado y todo aquello con pastillas. Y ese ser, por eso, ahí está la experiencia misma, que me había sujetado ahí para que tal vez no me mate, porque era así por la caída, volvió a aparecer ya en mensajes extraterrestres. Como yo te digo, no, yo no tenía ningún material de ovnis, porque tampoco llegaba acá a Bolivia, no había nada de nada, ya, entonces me empezaba a explicar ese ser acerca del universo, acerca de todo lo que es la reencarnación. Bueno, un compendio de muchas cosas. Y ahí me dijo él, porque es él, es Otar, es un ser felino, felinoide si queremos, que él fue el que me fue dando mensajes. Me empezó, digamos, a instruir de tal manera que en la actualidad, ya si hablamos de este tiempo, yo estoy en los canales de televisión acá en Bolivia, me conoce mucha gente y me reconocen también por ejemplo, yo hice predicciones porque ya he descartado ese tipo de capacidades. Yo hice predicciones para el 2016, si hablamos a nivel internacional, ¿no? Cuando para un programa peruano de periodismo cósmico universal del Perú del 2016, donde me preguntaron
sobre el presidente peruano de ese entonces, Pedro Pablo Kuczynski, que recién había entrado al gobierno después de una elección, etcétera. Y claro, fue el 2015 que había entrado él al gobierno, 2016 ya me preguntan cuál iba a ser el destino del Perú y todo el asunto aquel. Y le dije, Pedro Pablo Kuczynski no va a terminar. ¿Por qué? Porque yo sentía, yo veía que había ese mensaje para el Perú. Y claro, obviamente, una persona con todo el derecho de ser escéptica, dice, pero recién ha ingresado al gobierno, ha tomado el poder, y etcétera, etcétera. Cree que va a ser así. Yo lo tengo registrado, tengo el video. ¿Ya? Y luego también Evo Morales había sido electo y había entrado ya en el 2015 y al 2016 ya me hicieron la entrevista y yo le dije que Evo Morales tampoco iba a terminar su gestión. Y después de un tiempo, obviamente, aquello sucedió, que ni Pedro Pablo Kuczynski ni Evo Morales iban a concluir sus periodos, o sea, sus mandatos. Y así hay muchas cosas más que yo hice a nivel nacional de predicciones, muchas veces se cumplieron. ¿Por qué? Porque este ser que te mencionaba al principio, que es Otar, que es un felino, fue y es el encargado de dar, digamos, el mensaje o en sueños, o hay distintas formas de poderse, digamos, manifestar él. Entonces uno le dicen, ah, eso va a suceder, o que este otro asunto, etcétera, uno ya tiene el panorama. Entonces uno se va dando cuenta, inclusive cosas no triviales, pero digamos, recientemente han habido muertes acá en la cuadra de vecinos, cosas que digamos un vecino de aquí, de esta misma cuadra, y hay otro que murió hace ya va a ser unas 2 semanas aquí al otro lado del frente, pero en plena esquina. Yo puedo también, o sea, ya gracias a esta instrucción y ese entrenamiento que me dio este ser, que puedo escuchar llorar las almas. No sé si alguna vez a alguien o a ti también me lo dicho haya sucedido, ¿no? Por ejemplo, en las madrugadas, que uno está durmiendo y de pronto como que hay este llorar, o sea, una cosa así. Pero si va a ser, una psicofonía, como si fueran psicofonía, sí, pero yo reconocido por claro, pero yo escucharlo físicamente. claro, claro, por ejemplo, si va a ser el difunto mujer, eso es lo extraño, tiene un tono de voz de varón. Y si va a ser varón, es un tono de llanto de mujer. No sé por qué, pero sucede que es lo contrario, no sé por qué asunto será. O de pronto se escucha pasos, una cosa, porque, digamos, hay gente que camina a veces en la noche y todo aquello, pero hay una diferencia. Hay gente que arrastra inclusive los pies al caminar, pero eso nada que ver. Hay otro tipo de pasos. Uno dice, ah, no, es alguien que se está despidiendo, que va a ir. Entonces, gracias a ese entrenamiento, gracias a esa instrucción que me dio este ser y me sigue dando hasta el día de hoy, es que he podido ver muchas cosas, y es ahí donde yo ahí confirmo ya el contacto, porque una cosa, muchos dicen, ah, no, estoy en contacto y sucede que le hablan cualquier cosa y no hay una información fidedigna, o sea, no, o sea, tiene que ser comprobado. Una cosa es el mentalismo, a eso quería llegar. Por ejemplo, si alguien le dice, ah, que digamos va a haber un sismo, qué sé yo, aquí en Bolivia, un ejemplo, ¿no? Digamos la próxima semana, y él o la persona, entre comillas, contactada anuncia para tal fecha, por ahí no se va a dar esa situación, porque es un mentalismo, por ahí tiene un problema económico que quiere de una vez salir de eso y cree que diciendo que va a haber un sismo va a provocar, digamos, que ya no le cobren las deudas, ¿no? Entonces, hay que analizar de quién o con quién y cuál es el antecedente de esa persona que dice ser contactado, porque muchas veces tienen frustraciones sentimentales, frustraciones económicas, o de pronto están muy religiosos y están leyendo la Biblia y entonces están sugestionados por algo. Pero si uno es así normal, por ejemplo, mi vida es normal y común, estoy ahí con mis hijos, salgo con mi esposa, me invitan a algún Haces una sitio, voy. vida normal, o sea, haces una Claro, vida dentro de lo, a ver, dentro de lo bien pensado,
normal, ¿no? O sea, lo que todos hacemos, tener una vida con tu familia, con tu trabajo, o sea, haces tu vida normal, pero seguís siendo contactado. Lamentablemente, lamentablemente muchas veces se confunden digamos, el seguir una creencia, una fe determinada y al mismo tiempo ser contactados por la imaginación o la idea de lo que es un ángel, que a veces yo siempre, ese punto siempre lo debato porque digo, bueno, no son ángeles, o sea, los conocidos ángeles son aliens también por ahí con una tecnología incluso más avanzadas e incluso en dimensiones superiores, digamos, que los que, digamos, porque viste que cada raza tiene su propia tecnología, su propia evolución espiritual, su propia evolución de cómo intervenir en las diversas dimensiones. Entonces, hay mucha gente que las confunde y se confunde también porque por ahí pienso que muchas veces es la poca información que les llega y se quedan con eso y no quieren por ahí dar un paso más allá, ¿no? Porque yo creo siempre que para ir dando un paso más allá de lo que es conocido, hay que tener mucha valentía, porque no todo es rosa cuando uno ve la verdad. Y las religiones contaron muchas cosas desde un punto de vista rosa. Y la realidad, más allá de lo que las religiones cuentan, o el conocimiento hasta acá se tiene, es que muchas de las verdades que como raza humana tenemos que aprender en algunos casos a aceptarlas, a conocerlas o a entenderlas, realmente son cada vez más fuertes, más reales, el aceptar que suceden cosas y que van a suceder cosas y que no a todo el mundo se les puede decir, porque cuando uno le va a decir la verdad de lo que va a pasar, muchas personas se asustan o entran en una paranoia que no se puede controlar tienen muchas connotaciones. Pero sí, cada vez que uno va teniendo cada vez más conexión, más conexión, más conexión, más conexión, muchas verdades uno, lamentablemente, los contactados, y esos hay muchos casos, que muchas veces tienen que aceptar también ser el llamado portador de la luz, porque digo, tiene que aprender a llevar la verdad de lo que ve y de lo que su conexión le transmite y no muchas veces transmitirla, porque no todo se puede transmitir, o sea, hay una cosa limitada, pero no por el portador, sino por la gente que no sabe o no entiende cómo tomar esa información y se asustan y descreen y su típica manera de decir, bueno, estás mintiendo, estás chamullando, pero la realidad es que no es que esa persona está diciendo, es una forma de autoprotección. Cuando alguien dice eso, es una forma de autoprotección. Entonces, es el portador de la información muchas veces tiene que aceptar esa verdad también. Y son muchos casos de gente cercana, o sea, gente que se pueden investigar los casos, de que los mismos grandes videntes, por ejemplo, el psicógrafo Parravicini, muchas veces, muchas de sus psicografías tardaron muchos años en salir a la luz, porque la gente no estaba preparada para entender lo que él estaba haciendo. A ver, tenés a Mamabanga, Mamabanga, una señora que nació ciega por un accidente, absolutamente
analfabeta, porque no era una señora que sabía leer, no tenía mucha información, no tenía ni el mínimo de nada de todo lo que tenemos de nosotros, y sin embargo sus predicciones fueron impresionantes. Y también era una contactada, o sea, todos sabemos que era una contactada, o sea, la mayor parte de los que estudiamos esto sabemos que era una contactada. Bueno, Chico Navarro, tenés el caso de Chico Navarro, un contactado también, porque él era un contactado. Hay varios, o sea, es justamente Muchos. aquellos que es fidedigno, aquello que están hablando, porque cuando es, digamos, falso, nos dicen, dice, y nunca ocurrió. No me refiero a desastres, digamos, alguna información, digamos, más científica. Hay recientemente, ni tan recientemente, debe ser el año 2016 o 17, una persona ahí en México que recibe mensajes o canalizaciones, una persona del campo totalmente desconocedor de lo que es la arquitectura o ingeniería, le dijeron que construya una pirámide. Y claro, uno dirá, pero este señor no sabe nada de nada, no completó ni el colegio inclusive, ¿ya? Y él se dio a la tarea justamente de construir una pirámide, y eso salió en los medios de comunicación a nivel internacional. No me acuerdo el nombre de este señor, pero él hizo, ya, porque le indicaron, la fabricación de una pirámide tan perfecta que casi llegaba a un cálculo matemático, porque le dijeron, pon acá, van a ser los vértices de la pirámide, etcétera, etcétera, y Es lo que vas muchos construyendo de los con arroz. contactados, y eso lo vamos, estaría bueno incluso hacer un segundo capítulo de esto, muchos de los contactados, los datos que le transmiten sus digamos, que tiene que ver mucho con el tema de la semilla estelar, tienen tiene toda una conexión. Cuando se les pide que hagan esas cosas, la gente del lado afuera no lo va a entender. Mm. Lamentablemente. Mira, hay una película media abuelita ya, es que se llama, que la hizo Steven Spielberg, una película viejita ya, Cuarto Contacto, el que la haya visto, perdón, Contacto Cercano del Tercer Tipo, el que la haya visto seguramente. Hay una parte, es que digamos, uno de los protagonistas empieza a hacer la forma, que uno lo toma con un poco de gracia. El tipo estaba comiendo con su familia, una cena, empieza a hacer la forma de la montaña con el puré, y la familia lo miraba. Y no era que estaba haciendo, que estaba loco, el tipo estaba recibiendo un contacto con un ser y le estaba transmitiendo información. Y en un momento determinado se levanta a la mañana, junta un montón de tierra, y vos lo ves al protagonista haciendo un montón de cosas muy graciosas, junta tierra, árboles, qué sé yo, qué sé cuánto, hace un bochinche bárbaro. Tanto es así que la misma esposa se mete dentro del auto, arranca el auto y se va. Y los vecinos lo miran como si fuera estaba loco. Y no, era el tema de que el tipo estaba haciendo, con todo ese barro, toda esa mugre, estaba haciendo la montaña esa donde se supone que iba a tener el contacto. Y en la siguiente escena es que el tipo va desesperado a donde estaba ese lugar, porque lo ve en la televisión, y no solamente era él, sino era todo un grupo de gente que estaba siendo contactada y estaba siendo transmitida, porque la mayoría dibujaba la montaña, la mayoría hacía cosas, de alguna forma como para transmitir que tenían que ir a ese lugar. Esos seres en esa película, que muestra, es que esos seres extraterrestres, de alguna forma telepática, estaban transmitiéndoles a ese grupo de personas para que fueran a ese lugar. Y esa escena es absolutamente verídico, porque hay mucha gente real, física, como muchos, que reciben esa información. Y ahora, bueno, se utilizan diferentes herramientas. Hay otras herramientas ya a esta altura. Incluso hay ya comprobado contactos a través de internet, ¿viste? Pero
Es así, es así. El contactado tiene esa cosa de salir, hacer, moverse, estar, investigar. Sí, es interesante. Es muy interesante la temática de los contactados y no del mentalismo, como vos decís. Claro, y de ahí uno comprueba que si realmente es un hecho concreto o definitivamente ha sido un mentalismo. ¿Por qué insisto en esto del mentalismo? Porque por ahí esa persona está sugestionada por algún libro, alguna cosa. Y que a veces sucede. A veces hay gente que sucede, se sugestiona, o a veces hay también momentos en los que hay gente que comprueba que por ahí tiene un contacto, se asusta y después queda sugestionado y como no sabe cómo hacerlo, la gente no saben cómo, por ahí está rodeado de gente que no saben cómo ayudarlo, o sea, hay mucho de por medio. Y así, bueno, Claro. la verdad, muy interesante el tema. ¿Algo más para agregar? Sí, o sea, estén atentos. Por ejemplo, hay una forma que yo he estado experimentando desde este 2019, en mayo exactamente, hacer señales. Puede ser con una linterna común o puede ser con un láser, ¿ya? Que es de gran alcance, que generalmente son verdes, lanzar señales. Y van a ver que estas criaturas, estos seres, obviamente, porque ya uno ya conoce, se manifiestan, aparecen las naves a un lado, a otro lado, como destellos, uno le hace justo ahí donde ellos están destellando y responden. Y ahí uno se va a dar cuenta que no solamente es un contacto, como dijéramos, mental, astral, todo aquello, sino también ya hay una manifestación física de estas naves. Entonces, eso es lo que uno tiene que llegar, o sea, para ir evidenciando de lo que uno está mejorando aquello que estaba practicando hace muchos años. O sea, esa es la cosa, o sea, va uno mejorando los niveles, Tiene que ir porque hay creciendo, sí. otros que, claro, entonces, esa es la clave, o sea, tener la mente abierta sin fanatismos, tener las cosas bien claras y bien concretas, ahí uno se va a dar cuenta de lo que realmente es. Sí, muy bueno. Igual me gustaría después más hacer otro capítulo más de esto, porque me parece una temática muy interesante de tocar más el tema de las herramientas que se pueden utilizar, de cómo manejar, ¿no? La parte cognitiva también de ser un contactado y separar la parte del mentalismo. Y cómo espiritualmente o emocionalmente, porque como somos raza humana todavía, tenemos muchas emociones dependiendo de la psicología de cada persona que es contactada. También eso tiene mucho que ver porque hay a veces, esto estaría bueno después de tocarlo, hay mucha gente que tiene emocionalmente muchos, como creo que lo dijiste en algún momento, emocionalmente muchos conflictos psicológicos o muchas ataduras emocionales también. Y cuando de repente son contactados, también eso tiene un rol a veces transgiversado. Y por otro lado, el contactado, hay otro tipo de contacto también que se hace, que muchos ufólogos importantes, que después podemos nombrar más adelante, también investigan el tema de las llamadas entre comillas. Yo lo voy a poner entre comillas porque quiero aclarar a la audiencia. Yo no creo en ningún tipo de religión. Creo en el universo, pero no creo en ningún tipo de religión. Entonces, yo no creo en lo que se llama posesiones, las famosas posesiones demoníacas. Yo no considero eso. Yo lo bajo a un elemento un poco más de investigación científica, en el hecho de que, desde el punto de vista, hay muchos ufólogos que sostienen esos llamados, entre comillas, posesiones demoníacas, no dejan de ser también conexiones alienígenas, son conexiones alienígenas de otras dimensiones, de otras razas, no positivas obviamente para el ser humano, pero no dejan de ser también un tipo de contactismo. También hay muchas documentaciones, estaría bueno más adelante que lo toquemos, que comprueba esto de que no es que son
posesiones demoníacas como el catolicismo u otras religiones lo pusieron, no. Son también contactos alienígenas de otras dimensiones, un poco más agresivas, son mucho más agresivas, y tienen una connotación un poco más, digamos, van buscando otro canal. Lamentablemente es eso. Por ahí estaría bueno, sí, decime. Eso sucede porque nosotros, como tenemos un nivel energético, puede ser bajo o muy alto, dependiendo, también vibramos, o sea, nuestra frecuencia que nosotros estamos emitiendo como señal. Entonces, nosotros vamos a contactarnos dependiendo cómo está nuestra sintonía. Es como sintonizar una emisora de radio, 96.1, digamos, ahí está, uno sintoniza esa frecuencia y entonces justo vamos a ir ahí. Entonces, si nosotros estamos con una energía muy baja, obviamente esa sintonía van a ser para seres de dimensiones muy bajas y tenebrosas, mientras que si uno está en frecuencias muy altas o diferentes, entonces vamos a sintonizar otro tipo de... A mí me gustaría por ahí en el próximo programa que lo toquemos con profundidad, porque es un tema que yo también lo vengo investigando, porque también investigo el tema de cómo se abren los portales muchas veces para tener contacto. Mucha gente cree que hacer contactos con seres o elementos, no dejan de ser aliens, no dejan de ser extraterrestres en otras dimensiones. Son seres que quieren tener contacto, que quieren tener acercamiento. A veces son positivos para el humano y algunos no son positivos para el humano. Y muchas veces se confunden cómo manejarlo, cómo controlarlo. Por ejemplo, muchas veces creen que usando la tabla Ouija, por ejemplo, hacen contactos con seres, digamos, llamados por la iglesia, pongo así, o por otras religiones demoníacas, satánicas. No te puedo pasar una lista entera de cómo llaman pero la realidad es que son seres astrales, alienígenas, inteligentes, bajos, ¿sí? No dejan de ser bajos, siempre son bajos. Pero como decía acá nuestro compañero, yo que considero la misma forma, es la vibración con que uno abre una puerta, es así, la realidad es esa. Así como están las famosas semillas estelares que son contactadas por sus familias estelares de alguna forma para ponerle, son contactadas, se hacen cosas muy saludables, muy positivas. También están las otras que a la hora de vibran, digamos, niveles muy bajos, que sí, que por ahí sería interesante en los próximos capítulos tocar y ondear un poco más, porque es un tema muy interesante, muy profundo y que a la gente muchas veces estos temas son muy necesarias, porque la gente, yo lo que veo, y en particular los chicos, cuando empiezan a hacer juegos con juego de la Ouija, que preguntan que cómo que se hace, que es el espiritismo, y mezclan, hay una mezcla fantástica, hay una mezcla fantástica entre las novelas que muestra Netflix, que a veces no ayudan, y entre las ganas de investigar. Hay muchos chicos en el medio que se pierden y hacen pavadas, se asustan y se lastiman. Entonces, y tiene que ver mucho con el tema UFO, tiene una conexión totalmente directa con el tema UFO. Yo cada vez estoy más consciente de que estamos todo el tiempo rodeados del universo, estamos inmersos en este universo. El universo, así como está digamos, más allá de la atmósfera del cielo, está en las estrellas, y ahí ya empieza el universo. También está acá, está entre nosotros, nos rodea todo el tiempo. Entonces, hay mucho que todavía investigar y hay mucho en que todavía estamos cada vez, como vos decías recién, ¿no? Aprendiendo a crecer y a evolucionar, ¿no? Que muchas veces es muy duro, eso sí, crecer es duro. Como raza humana, crecer es duro. Claro, como en todo, los niños igual van creciendo, se tienen que caer, tienen que golpearse, así que es lo más natural, o sea, en la evolución misma como seres en el universo.
Así, bueno, muy interesante y ahí vamos a buscar un poquito más. Vamos a ir por un poquito más en el próximo capítulo. Que sí, bueno, un gusto como siempre, un gusto como siempre. Hoy me vieron así, media así, porque bueno, hoy estuve con un poquito de angina, pero bueno, ya se me va a pasar para las próximas. Y como verán, estamos cambiando varios, digamos, métodos y documentos adentro de las, o sea, poniéndole cada vez más contenido, poniéndole cada vez más archivos y sobre todo acompañados con nuestros compañeros que nos están ayudando, como nuestro queridísimo amigo, que siempre está ahí. Un gusto para mí siempre tenerte, te lo digo siempre y te lo voy a decir toda la vida. Que sí, Gracias, más bien a ti. bueno, nos vemos entonces el próximo capítulo. Nos vemos. Chao, chao.